Jamendo.com. La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico se crea en el año 2002 y tiene como función principal ser el órgano no judicializado en donde el paciente o el familiar de un paciente puede venir y poner su queja por algún asunto o inconformidad. Se crea la comisión para evitar que el paciente o el familiar acuda a la fiscalía o a la procuraduría a poner allá su queja. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué la comisión? Porque es un organismo civil en donde vamos a buscar en muy poco tiempo resolverle el problema al paciente. Jamendo.com. Las quejas que más llegan con nosotros son las de resultados quirúrgicos, cuando el paciente no está conforme con el resultado que tuvo de un procedimiento quirúrgico o las complicaciones que de este derivan. Entonces, tenemos en consideración que son las especialidades quirúrgicas. Estamos hablando de ortopedia y traumatología, de ginecobstetricia, de cirugía plástica, las que más quejas tienen en el ámbito quirúrgico. También sin dejar de lado las especialidades odontológicas, que tienen ya un alto índice de demandas. Aproximadamente manejamos entre 15 en promedio mensual de quejas, de las cuales se van dividiendo en estas especialidades que te comenté. Fíjate que el año pasado tuvimos ginecobstetricia como la más socorrida en este aspecto, podríamos decir, o la más perseguida en el aspecto de quejas. Obstetricia, ginecobstetricia. ¿A qué lo atribuyen ustedes que sea ginecobstetricia? Por el volumen de pacientes. Jamendo.com. El caso nos llega, el quejoso pone su queja con los datos de lo acontecido y nosotros, dependiendo de la especialidad en la que el quejoso esté refiriéndose, buscamos peritos médicos que sean especialistas en esa materia. En este caso mencionamos como ejemplo la ginecobstetricia. Entonces buscamos que sean ginecobstetras que no tengan ninguna relación con el obstetra involucrado. Muchas veces tenemos que explicarle al paciente que la queja que lo atrae aquí con nosotros es debido a una complicación que es justificable en algún tipo de casos. Te comento como ejemplo que han venido pacientes que se quejan de que tuvieron una infección en la herida quirúrgica, que tuvieron un absceso residual o que tuvieron una fístula y resulta que fueron operados de una apendicitis complicada, perforada, ya con cantidades muy grandes de pus en cavidad, con una sepsis abdominal, y estas patologías pues tienen como principal complicación el que se formen abscesos posteriores residuales. Cuando hay situaciones en donde el profesional de la salud tuvo un actuar no adecuado por impericia o por alguna otra situación, se le da a conocer al profesional de la salud que tiene pues en su contra una situación que no fue prevista y que le causó algún daño o algún agravio al paciente. Jamendo.com. El paciente que busque a un profesional de la salud, cuando es institucional, lógicamente cuando el especialista o el médico familiar o el médico general entra a trabajar a una institución, lleva un filtro en donde tiene que validar los estudios y la especialidad que haya realizado. Entonces, en caso de instituciones,
pues el paciente debe tener la certeza de que el especialista que lo está viendo en realidad es un experto en el área. Pero cuando acudimos en el ámbito particular, ahí la recomendación es de que en la actualidad tienen que tener la certeza de que quien los está atendiendo sea un profesional de la salud capacitado, que sea titulado, que tenga cédula, que tenga diploma que lo reconozca como especialista en la materia y certificado de la especialidad. Esto le va a dar certeza al paciente de que está tratando con alguien experto. Porque desafortunadamente, Ciro, existen gentes que ni siquiera son médicos, o sea, que no terminaron o no hicieron la carrera. Sin embargo, se anuncian como tal, aplican medicamentos y desafortunadamente cuando existen complicaciones para este tipo de personas, el paciente no acude a quejarse. Eso es lo chistoso. Y que a veces causa escozor, porque acuden muchas veces con el que es especialista, se quejan del que es especialista, pero de aquel que los trató y que les causó algún agravio en su cuerpo y que no tiene cómo corroborar que sea médico, con ellos no. Me refiero a aquellos que se anuncian, y lo hemos visto en la misma capital del estado, donde dicen huesero, se componen columnas, se arreglan torceduras. No, ese es el ejemplo más claro. Me comentaron de un caso de Cintalapa, en donde yo pedí que los agraviados vinieran a poner su queja, y estoy esperando que así lo hagan, de alguien que se dedica a poner sueros, en donde aplica, según este personaje, aplica el veneno del escorpión negro o del escorpión azul. Entonces el paciente, pues en su desesperación por estar bien, pues le causa una impresión grande y acude con ellos. A los compañeros médicos yo les recomiendo principalmente evitar la depredación entre ambos. ¿Por qué? Porque el principal enemigo de los médicos es el propio médico, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque desde el momento en que un paciente acude a un consultorio y vemos que el médico que nos está atendiendo, al entregarle una receta del médico anterior que nos atendió, una simple expresión como que, una expresión simple puede causar ya que el paciente piense que el anterior no haya funcionado y sea un pésimo médico. Entonces, tenemos que ser cautos con el paciente, tenemos que ser cautos con nuestras expresiones corporales y con nuestras expresiones orales, porque hablar también de que algo se hizo mal va a generar en el paciente una situación que le va a generar agravio. Y aunque la propia patología del paciente sea la que esté causando una situación de no resolución, el paciente va a creer que sus médicos anteriores o el médico anterior no actuó con profesionalismo. ¿Hasta dónde está lo que podemos hacer? Y derivar a ese paciente en tiempo y forma. No dilatarnos en decir, su caso ya no me compete, lo voy a derivar con el especialista que sea.